Hola a todos, mi nombre es Anderson Giovanni Yazán, soy estudiante de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. En esta ocasión realizaré un análisis de la actuación de Estados Unidos frente a la coyuntura del COVID-19. Como ustedes saben, Estados Unidos presenta la tasa de índices más alto en cuanto a contagiados se refiere mundialmente, demostrando la fragilidad en las políticas implementadas por el gobierno norteamericano ante la emergencia sanitaria. Añadido a eso, las dificultades con un sector específico de la población, con una minoría, que no acepta las medidas de confinamiento, ya que refieren que éstas van en contra de la Constitución o en contra de la democracia americana, aunque cabe resaltar que la mayor parte de la población está a favor de las medidas de confinamiento. Esta situación genera diferentes preguntas. La primera es hasta qué punto tiene participación la ciudadanía norteamericana en la toma de decisiones. La segunda es hasta qué punto el Estado puede inmiscuirse en la libertad de los ciudadanos para salvaguardar el bienestar social. Para poder responder esto, es necesario hacer un recorrido por la historia de la cultura política norteamericana. En 1787 se genera el sistema federal, un sistema de pesos y contrapesos constituido en la división de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para el 1791 con la Declaración de Derechos, formalizar las 10 enmiendas que son la base de la Constitución norteamericana. La primera enmienda hace referencia a la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de prensa. Esta enmienda es la que hace que Estados Unidos sea considerado como el pionero de la democracia en América, ya que se firma 2 años después de la Revolución Francesa. Para algunos autores, la democracia en Estados Unidos inicia con la consolidación de esta constitución. Para autores como Huntington, padre o uno de los fundadores de la democracia liberal, demuestra que hay ciertos parámetros que se deben constituir para que un Estado pueda considerarse como democrático, aunque haciendo énfasis de una sociedad tradicional y una sociedad moderna. Si nos referimos a una sociedad tradicional, vemos que deben estar reflejados los principios de igualdad y los principios de libertad. Factores que en 1791 aún Estados Unidos no contaba. Un ejemplo claro de ellos es que habían tres grupos que estaban inmiscuidos de la participación o el sufragio universal, que eran los afroamericanos, las mujeres y los grupos indígenas. En la cuestión de los afroamericanos, fue hasta mucho después de la Guerra de Secesión, en 1866, que se establece la 14ª enmienda de abolición de la esclavitud y se permite la participación de los afroamericanos. Pero Estados Unidos es un país de tradiciones. Huntington bien refería que para que exista un verdadero cambio debe existir un cambio de la tradición. Una muestra de ello son la fundamentación de las leyes Jim Crow, que a pesar de que la esclavitud se había abolido y la participación de los afroamericanos constitucionalmente era válida, algunos estados se valían de artimañas como de la alfabetización para evitar de que los ciudadanos afroamericanos pudieran entrar en el consenso o en el sufragio. El caso mismo fue para las mujeres. Susan B. Anthony, a pesar de precursora del movimiento por la igualdad femenina, a pesar de sus intentos, solo fue hasta 1820, posterior a la Primera Guerra Mundial, que las mujeres lograron la participación igualitaria. En Estados Unidos cabe resaltar que no en todos los estados, y hasta 1924 donde los indígenas pudieron tener reconocimiento, renunciando a su tribu para poder adherirse a la ciudadanía norteamericana. Estos casos en específicos demostraban de que no había o no estaban los parámetros para que Estados Unidos fuera contemplado como una democracia. Un factor importante para resaltar durante esta democracia liberal es la de Tocqueville con la democracia en América, que mostraba la relación entre el individualismo y la sociedad, ese individualismo marcado por cuánta participación debe tener el Estado
con la ciudadanía que genera un sistema de contrapesos que va a poder terminar en un despotismo o un despotismo que va a terminar en un autoritarismo. Entonces, son estos factores los que demuestran hasta qué el sistema de contrapesos y contrapesos que puede tener el Estado y la ciudadanía. Para muchos, la democracia en América de Tocqueville es totalmente discutida en la aseveración del comportamiento de la naturaleza humana y la mediación en la cual el Estado tiene una reducción puede terminar una reducción de la democracia. Pero si analizamos las causas de la victoria de Donald Trump, volvemos a descifrar primero que nuevamente Estados Unidos es un país de tradiciones, ya que el discurso sobre el cual se establece el mandatario son discursos racistas, discursos que siguen favoreciendo a la clase blanca, por decirlo de ese modo, y demostrando que aún hay tradiciones de esclavitud, de opresión contra las mujeres, lo que nuevamente induce a que no haya una participación completa de la ciudadanía. En ese momento, es preciso aclarar que decir que Estados Unidos mantiene los principios de la democracia genera una gran dificultad para la unidad de análisis, empezando porque la forma en que asciende Trump al poder se da más por un evento, por la forma en que se genera el sistema electoral norteamericano a través de las colegiaturas, que por la realidad de la elección popular. Por otra parte, veíamos o hacíamos el interrogante de hasta qué punto el Estado tiene permiso de inmiscuirse en las libertades de la ciudadanía. Y veíamos que si desde 1791 está generado la libertad de prensa, la prensa ha sido un factor polemizante en Estados Unidos. Casos en los cuales el Estado se inmiscuye en las libertades de los seres humanos, de la ciudadanía. Tenemos los casos de Julian Assange con Wikileaks y tenemos el de Edward Snowden cuando reveló la información de la NSA. A partir de ello, vemos o se debe comprender cuál es la forma en que Estados Unidos toma sus decisiones. Entonces, para ello, Allison nos propone dentro de sus modelos de decisiones, en su tercer modelo, que los órganos políticos los órganos internos siempre van a tener una tendencia a competir por establecer las políticas que vayan en virtud de su preferencia. En Estados Unidos vemos una polarización, una falta de consenso muy clara entre los dos partidos políticos, lo que no permite llegar o permitir que la ciudadanía obtenga el respaldo que debe tener por el sistema político, haciendo que reformas necesarias a la Constitución, como son los de la segunda enmienda, el porte legal de armas, sea difícil de manejar y factores que necesitan una prioridad de atención, ya que causan un impacto social que desestabiliza el bienestar social general. Entonces, vemos en primera instancia que la democracia es un factor discutido, que la libertad de prensa es un factor que también polemiza, que Donald Trump asciende al poder no por la voluntad popular, sino por el sistema electoral y la formación de las colegiaturas. También vemos que la política exterior o el discurso que genera al inicio de su campaña es un discurso totalmente racista, homófobo, opresor, que hace parte de los principios de la tradición norteamericana, lo que permite interrogar cuáles son los verdaderos avances en materia norteamericana, o si hubo un retroceso claro con la llegada de Trump al poder. Trump mostró en su política exterior ser un mandatario proteccionista, el querer eliminar los acuerdos comerciales como el NAFTA, incentivar el proteccionismo de la economía norteamericana y a través de un nacionalismo
son claras muestras de ello. El no, el no apoyo al multilateralismo es uno de los factores claro. Ha mostrado en varios de sus discursos políticos el apoyo al Brexit, a pesar de que quiere pertenecer a uno de ellos. Entonces, este tipo de situaciones hace que se discuta la forma en que se procede, en que procede el Estado norteamericano. Ejemplo de eso es el no atender las medidas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al coronavirus, haciendo caso muy tarde y teniendo líneas discursivas en las cuales no ha sido coherente ni convincente con su discurso, que han hecho que se replanteen o se coloquen en tela de juicio o en tela de discusión cuáles son las formas correctas de proceder del Estado. A partir de ello, para finalizar, cabe resaltar varios factores. Lo primero, la dificultad para comprender la democracia en Estados Unidos, ya que si la participación popular cuando se ejerció las elecciones se da más por un aspecto en el sistema electoral de colegiaturas, se demuestra que no hay una participación real de la ciudadanía norteamericana. Lo segundo, que dentro de ese nacionalismo, ese discurso del presidente norteamericano para favorecer a, a la clase blanca, eh, permite y la polarización entre los dos partidos políticos hace que no haya un consenso real y que haya una fragmentación en la estructura organizativa o organizacional del Estado norteamericano. Finalmente, que la libertad de prensa sigue siendo un factor que también polemiza, porque sigue en polémica o sigue en discusión hasta qué punto el Estado puede inmiscuirse en ese tipo de discusiones para poder salvaguardar el bienestar social de la población civil, hasta qué punto puede vulnerar sus libertades, como el caso que mencionamos de Sánchez. Entonces podemos ver que aún así con las medidas que no adaptó de la OMS, no se llevaron a cabo las medidas necesarias para poder combatir este tipo de pandemia, lo que finalizó en un desencadenamiento masivo de contagios por el confinamiento, donde se estableció la economía como primer orden, presentimientos del mandatario como primer orden, se establecieron juicios de valor en estudios no comprobados científicamente que solo afectaron a la ciudadanía. Ya con esto finalizo. Muchas gracias por su atención.